grabación? Ya, estamos grabando. Perfecto. Entonces, dentro del material que tenemos una base de datos con información respecto de cantidades de producto y cantidades de insumo. También tenemos en esta misma base de datos el costo total de este proceso productivo, del mismo proceso productivo, y tenemos en esta base de datos los precios de los insumos. Entonces aquí tenemos el precio del capital, aquí tenemos la cantidad del capital, aquí tenemos el precio del trabajo, aquí tenemos la cantidad de trabajo, aquí tenemos el precio de los otros insumos, que debería ser el precio promedio, y aquí tenemos la cantidad de los otros insumos. ¿Mm? Así que, y esta base de datos entonces, como estamos trabajando ahora desde el punto de vista de la función de producción, nos hemos focalizado en lo que son las cantidades. Cantidad de producto, cantidad de insumo 1, cantidad de insumo 2 y cantidad de insumo 3. Cuando veamos la función de costos, ¿de qué nos vamos a preocupar? Nos vamos a preocupar del costo total, del precio de los insumos y también vamos a utilizar la cantidad de producto. Esos son los elementos que nos van a interesar desde el punto de vista de la función de producción. Si nosotros miramos nuestra teoría, efectivamente cualquier función de producción solamente se preocupa de cantidades, cantidad de producto, cantidad de insumo, cantidad de producto, cantidad de insumo, y en la función de costo nos interesa el costo en función del precio del insumo 1, precio del insumo 2, precio del insumo 3, precio del insumo n, precio de los insumos, y la única cantidad involucrada en la función de costo es la cantidad producida. Todo el resto son valores monetarios. Costo total, precio del insumo 1, precio del insumo 2, precio del insumo n, y en función entonces de la cantidad producida. Así que por ahora, lo que terminamos la clase pasada fue un poquito mirando, fui viendo y desarrollando una función de producción translogarítmica. ¿En qué consistía la función de producción translogarítmica? Veamos nuestro esquema teórico. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Ahí está cargando. Ya. Si ustedes se fijan, entonces, en esta parte teórica lo que dijimos es que desde el punto de vista de la función de producción translogarítmica, lo que nos interesa es poder analizar no solamente cómo afecta cada insumo, sino que también poder revisar la interacción entre los insumos. Entonces, por lo tanto, en una función translogarítmica, aquí ya hay algo que no está bien. Esta no es la última. ¿Recuerdan que aquí lo dividí por la media geométrica? Y eso no está aquí. Entonces esto lo vamos a sacar. Lo vamos a botar a la basura esta. Entonces la tengo que haber guardado en el escritorio. La vamos a hacer andar acá. Vamos a achicar esto. Vamos a achicar esto. Y aquí vamos a buscar entonces. Acá está. Este que está aquí debe ser. Ya. Entonces aquí debiéramos tener eso que les puse ayer. Tampoco está acá. Acá, ¿cierto? La dividimos entonces, en este caso, la función de producción translogarítmica, la dividimos cada uno del producto y cada uno de los insumos como una desviación de su media geométrica. ¿Por qué hicimos eso? Si ustedes se fijan, acá arriba teníamos un pequeño parrafito, lo voy a... aquí lo tengo subrayado, ¿cierto? Vamos a colocar aquí. Lo que a nosotros nos interesaría es que los parámetros de primer orden representen elasticidades de producción, elasticidades parciales de producción. Y para eso, entonces, lo que requerimos es transformar la base de datos. ¿Cómo se transforma la base de datos? Cada serie se divide por su media geométrica. Y eso fue entonces lo que nosotros hicimos en nuestra base de datos Excel. Nuestra base de datos Excel, si ustedes se fijan, ¿dónde está nuestra base de datos Excel? La vamos a buscar aquí. Nuestra base de datos Excel. ¿Dónde está? Aquí abajito está. Ahí.
Si ustedes se fijan entonces, la forma en que nosotros podemos construir una función de producción translogarítmica es que tenemos que reflejar la cantidad de producto dividido por su media geométrica. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Tomamos la cantidad de producto, la cantidad de capital, la cantidad de trabajo y la cantidad de otros insumos, y a cada una de estas variables le calculamos su media geométrica. ¿Cómo lo hicimos? Aplicando una formulita que tiene el Excel que se llama media punto geométrica, y por lo tanto simple y sencillamente la aplicamos y entonces pudimos obtener la media geométrica de la columna del producto, de la columna del insumo, de la cantidad del insumo capital allí, la cantidad del insumo trabajo y la cantidad del insumo otros. Y respecto a lo que sería el tiempo, calculamos el promedio. Y en ese contexto, entonces, empezamos a construir nuestra función de producción. En esta función de producción, si ustedes se fijan, tenemos una primera parte que hemos denominado parámetro de primer orden. Después tenemos una segunda parte donde tenemos los productos cuadrados. Y después también tenemos una sección donde tenemos los productos combinados o cruzados, ¿no? Entonces, en estas primeras partes, los cuadrados, tenemos un medio de capital por capital, tenemos un medio de trabajo por trabajo, tenemos un medio de otros por otros. Si ustedes se fijan, esas están divididas por 2. Respecto de las otras, que serían los cruzados, no están divididas por un medio porque, según lo vimos teóricamente, en realidad lo que nos interesa en este caso es reflejar lo más fielmente posible lo que está ocurriendo, y dijimos que aplicamos el principio de simetría. Entonces, respecto de este beta 1,2, que sería x1 por x2 o 1,3, x1 por x3 o 2,3, que es x2 por x3, dijimos que BKL es igual a BLK, o sea, un medio de beta 1,2, o sea, x1 por x2, va a ser igual a beta 2,1. Entonces teníamos que un medio más un medio nos daba el entero, por lo tanto, este parámetro, calculamos uno solo, está representando al beta 1,2 y al beta 2,1. Y un medio por un medio nos da el entero. El beta 1,3 también nos representa el 1,3 y el 3,1, y el 2,3 también nos representa el 3,2. Así que efectivamente en este caso, en teoría, estamos reflejando en este entero que está aquí al comienzo, que obviamente no lo vemos, pero sabemos que está presente, estamos reflejando todo lo que ocurre con estos productos cruzados. Bien. Entonces, eso también está reflejado en nuestro modelo. Los cuadrados sí, como están solitos, eso sí lleva en el medio, x1 por x1, es 1, 1, como lo miremos, ¿no? Es 1, 1, 1, 1, no es como 1, 2, 2, 1, y aquí es 2, 2, por donde lo miremos es 2, 2, así que este lleva el medio. ¿Ah? No hay forma que aquí podamos mirarlo de otra manera. Entonces, nuestra base de datos tiene que estar cada una de las variables involucradas como desviación de su media geométrica. Por lo tanto, cuando estimemos el modelo, vamos a tener la tranquilidad de que estos beta 1 de los parámetros de primer orden, ese beta 1, ese beta 2, ese beta 3, van a representar elasticidades parciales de producción. Y eso es lo que a nosotros nos interesaba analizar. Esos parámetros de primer orden como elasticidades parciales de producción. Muy bien. Entonces aquí procedimos a realizar ese proceso. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el output, y el output está como desviación de la media geométrica, sí. Aplicamos un poquito este principio de los logaritmos naturales. El logaritmo natural de A sobre B es lo mismo que el logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B, que es lo que tenemos acá. Si se fijan, el logaritmo natural de, en este caso, C7, dividido por la media geométrica, que es el factor que está ahí abajo, que está en rojito, ustedes lo miran que está enmarcado. Y así, cada una de las observaciones, esa también, es en este caso el C8 dividido por la celda donde está la media geométrica. Así que efectivamente cada observación está representada como desviación de su media geométrica. Eso mismo hicimos para el output, para el capital, para el trabajo, para otros, etc. Entonces lo hacemos para las primeras parámetros de primer orden, y aquí queda más fácil, ya no tenemos que ir por media geométrica porque ya está hecho acá, ¿no? Entonces aquí lo que hacemos es multiplicar simple y sencillamente este valor por sí mismo, que es finalmente lo que hicimos allí, ¿no?
multiplicamos capital por capital, J7 por J7, y la dividimos por 2 porque va por un medio. Aquí en este otro caso, lo que hicimos fue multiplicar capital por trabajo. Ya ese está como desviación de su media geométrica, ese también, y por lo tanto el producto también queda como desviación de su media geométrica. Así que eso nos alivió mucho el trabajo. Y lo mismo hacemos para cada una de las variables, si ustedes se fijan, están todas como desviación de su media geométrica, lo que corresponde, ¿no? Las variables de tiempo, la verdad es que no van como desviación de la media geométrica. Todo lo que tiene que ver con tiempo, no. Van como desviación de su promedio. Bien, entonces aquí tendríamos ya todas las variables linealizadas, ya les aplicamos el logaritmo natural, y además están representadas como desviación de su media geométrica. Entonces hicimos dos procesos, linealizarla y representarla como desviación de su media geométrica, y después de eso procedimos a hacer correr el modelito y nos salieron estos resultados, donde en este caso, por la estructura que tenemos, a pesar de ser una gran función, sabemos que en su conjunto el f es estadísticamente significativo, o sea, podríamos decir, este modelo es estadísticamente significativo con todas sus variables, pero en términos individuales solamente son estadísticamente significativas las que tienen una t que supera cierto umbral. Entonces, ustedes se fijan aquí el umbral que esperamos superar para rechazar la hipótesis nula. ¿Cuál sería la hipótesis nula? La hipótesis nula sería que el verdadero parámetro poblacional es igual a cero. Ese es el elemento que nos interesa a nosotros, o esa hipótesis es la que a nosotros nos interesa rechazar. Así que efectivamente, al tener una probabilidad de error inferior al 5%, rechazamos la hipótesis nula. Respecto de x1, fíjense, un t estadístico grande, un error de 0,012 ceros, ¿no? Aquí tenemos un error muy bajito también, un error muy bajo y un error también muy bajo. Entonces las variables x1, x2, x3 son todas ellas estadísticamente significativas. Los otros errores son muy altos. Fíjense que aquí tenemos un error del 46%, del 30%, del 96%, esos son errores muy altos. Por lo tanto, el resto de las variables, en este caso particular, no son estadísticamente significativo, por lo menos corriendo mínimos cuadrados ordinarios. Probablemente si cambiamos de metodología podríamos encontrar otros parámetros que pudiesen ser estadísticamente significativos, pero con esta metodología no es así. Esto mismo, que está aquí, también lo hicimos operar en Stata. Y para eso, entonces utilizamos un archivo, ¿cierto? Donde tenemos un programita que nos ayuda entonces a hacer correr este modelo. Entonces, fíjense que la CodeDialer era bastante simple. Lo primero que hicimos fue ir a buscar la base de datos. La base de datos está sin ninguna transformación, está en términos de datos originales. Por lo tanto, lo primero que hicimos fue linealizar el modelo, si ustedes se recuerdan. Analizamos la cantidad de productos, la cantidad de capital, la cantidad de trabajo y la cantidad de otros insumos. Y las guardamos, esa linealización o el logaritmo natural de cada una de las variables, en una nueva variable, ¿cierto? Por eso la generamos acá, que se llamaba, le dimos un nombre aquí, LNQ, LNQ capital, LNQ labor, LNQ other. ¿No? Así que está linealizado allí el modelo. Hicimos la regresión y obtuvimos los mismos parámetros que generamos vía el Excel. Y respecto a la función logarítmica, tuvimos que construirla completita. ¿Qué tenemos que hacer en estos términos, en términos prácticos? Fíjense ustedes, tenemos que linealizar y representar como desviación de la media geométrica. Entonces, debiéramos linealizar y calcular la media geométrica del logaritmo natural de la media geométrica de y, debiéramos calcular el x y calcular la media geométrica de cada uno de los x, esos son los pasos que debiéramos hacer, o hacer este mismo cálculo que está acá, el logaritmo natural de y dividido media geométrica de y. Yo les mostraba que era exactamente el mismo cálculo. Bueno, hay que hacer alguno de los dos, aquí ya elegimos un camino, y hacer todas las combinaciones, el x1, x2, x3, x1 cuadrado, x2 cuadrado, x3 cuadrado, x1 por x2, x1 por x3, x2 por x3, y todas las combinaciones que hay de los x1 por tiempo, x2 por tiempo, x3 por tiempo, y analizar el tiempo por su lado, tiempo solito y tiempo al cuadrado. Entonces, finalmente nos daban 14 variables, ¿ah?
14 variables, que es también lo que tenemos hecho aquí. Están todas las variables. Y después corremos el modelo y nos sale este resultado. Eso mismo tenemos que hacerlo aquí, en el famoso stata. Así que bueno, aquí damos por descontado que ya tenemos creados los logaritmos naturales del output, el logaritmo natural del capital, etc. Entonces nos falta calcular las medias geométricas. Fíjense que yo les pedí que por favor instalaran una opción porque no es un comando de stata. Así que ahí les puse yo que tendrían que copiar ss-install, esto que está acá, ¿cierto? ss-install y gmore, hicimos un copy y teníamos que instalarlo entonces aquí, el comando que está acá abajito del stata, ahí abajito, ahí tenemos que copiarlo, command B y ejecutar. Y si ustedes se fijan, SSC está en azulito, significa que es comando del stata y uno lo hace correr y efectivamente entonces se instala esta opción que se llama gmore, ¿no? Así que ahí queda ya operativo ese comando. Y yo, por lo menos, cuando terminamos la clase, algunos de sus compañeros allí dijeron que sí, que efectivamente les había funcionado. Así que está operativo. Así que les insto a los que no lo hicieron que no se olviden de hacer eso, si no, no van a poder calcular la media geométrica. Si ustedes se fijan, si es comando de stata, está en azul. Azul, 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 azul. Debe hacer algo, pero bueno, la vida no es perfecta. Así que este Geometric Mean no está en azul, fíjense, está en negrito, es como si fuese algo escrito por nosotros. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no es un comando oficial de Stata. Por eso hay que instalarlo. Ahí está el comando. Bueno, lo concreto es que aquí entonces ya tenemos el logaritmo natural del QOutput, tenemos el logaritmo natural, no, todavía no, aquí tenemos solamente la media geométrica, y aquí les calculamos el logaritmo natural a la media geométrica, así que hacemos ln de cada una de las medias geométricas, ¿sí? Ahí están, ¿sí, no? Después calculamos el tiempo, ¿sí? O sea, al fondo tenemos una variable que se llama año, y el año está como 1, 2, 3, 4, y le pusimos que year sea igual a tiempo. Después le calculamos la media del tiempo, como lo hicimos allá, sabíamos que la media del tiempo es 3, así que lo guardamos en una variable que se llama tmin, y después hacemos el tt, que va a ser el tiempo menos su media, ¿cierto? Entonces ahí tenemos la variable tt. Esa algún rato también por ahí la elevamos al cuadrado. Y aquí entonces, en lo que sigue de aquí para abajo, nos dedicamos a construir la translogarítmica. Entonces fíjense que, ¿cómo se saca el output? Tenemos que tomar el logaritmo natural del output menos el logaritmo natural de la media geométrica del output. Eso es exactamente lo mismo que hicimos acá. Si ustedes se fijan, ¿qué tenemos acá? Tenemos el logaritmo natural de la observación menos el logaritmo natural de la media geométrica. O sea, hicimos el mismo. Aquí la única diferencia es que lo hicimos para cada una, ¿no? Para esa. Después es fácil porque aquí el Excel tiene esa opción que uno copia, ¿no? Así que no hay problema. Pero aquí, en este caso de programación, en realidad lo hicimos como un comando. Está como un comando. Si ustedes se fijan aquí, colocamos el logaritmo natural del output menos el logaritmo natural del QOutput y lo guardamos una variable que le llamé yo Y1. Le puse el nombre, ¿no? Para representar que es una variable específica, ¿no? Que representa la variable dependiente. Lo mismo hice para el capital, le puse X1 capital, X2 labor y X3 other. Ahí están. Y fíjense lo mismo que hicimos allá. ¿Por qué? Porque esto es eso, dividido eso, pero como son logaritmos naturales, va restando. Después, y aquí ya está más fácil porque ya tenemos esa variable, y hacemos lo mismo que allá. ¿Cómo elevamos esta variable al cuadrado? Y le dividimos por 2, hacemos x1 capital por x1 capital dividido 2, x2 trabajo por x2 trabajo dividido 2, x3 other por x3 other dividido 2. Así que ahí tenemos lo que sería acá, ¿no? Si ustedes se fijan, aquí tenemos capital por capital dividido 2, ¿sí? Aquí tenemos capital por trabajo, si lo miramos, capital por trabajo,
Aquí tenemos capital por otros, ahí, capital por otros. Aquí tenemos capital por tiempo, ¿cierto? Capital por tiempo. Más allá tenemos trabajo por trabajo. Acá, ¿no? Ustedes lo miran, tenemos trabajo por trabajo, dividido 2 y así sucesivamente. Y aquí eso es lo mismo que escribimos, ¿no? Si ustedes se fijan, tenemos logaritmo natural de la, bueno, aquí ya lo tenemos hecho, eso, y después cuando hacemos los al cuadrado, hacemos x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3, x1, 2, hacemos x1 capital por x2 trabajo, aquí sacamos el medio, porque aplicamos el principio de simetría, entonces tenemos 1, 2, 1, 3, 2, 3, y después tenemos x1 por tiempo, x2 por tiempo, x3 por tiempo, después tenemos tiempo al cuadrado. ¿Mm? Tiempo al cuadrado. Y el tiempo ya lo tenemos acá, ¿no? TT, ahí está el tiempo solito. Y posteriormente tenemos que hacer la regresión. Como es por mínimos cuadrados, es regresa, es la opción que tenemos que hacer. Así que colocamos el output x1, x2, x3. Estos son los parámetros del primer orden. Y aquí vienen, en realidad lo traté de simplificar x11, x22, x33, x... Claro, 1, 2, después 1, 3, 2, 3, ¿cierto? 1, 2, 1, 3, 2, 3, y después x1 tiempo, x2 tiempo, x3 tiempo, tt y t cuadrado. También las 14 variables. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Porque la otra es la variable dependiente que no la contamos. Así que ahí tenemos el modelo completito y yo les dije que, bueno, habría que guardarlo, si que no está guardado, y después hacerlo correr. Y hacemos do ahí y debiera funcionar. No sé si funcionó. Veamos. Ahí está. A ver, la vamos a borrar todo esto. Clear result. Perfecto. Lo vamos a apagar ahí. Y la vamos a hacer correr de nuevo. Acá. Do. Ahí. Ahí. ¿Ustedes vieron cómo corrió? Ahí está. Y los resultados vimos que son exactamente los mismos. El parámetro asociado al capital es 0,43, el asociado al trabajo 0,19, la constante es 0,062. 0,062, 0,43, 0,19. Si nosotros vamos aquí a nuestro Excel y miramos acá, es exactamente lo mismo, ¿no? 0,06, 0,43, 0,19, 61, etc. Y ya lo habíamos revisado, pero peguemos una mirada aquí también. Y aquí aparece el T, ¿cierto? El error estándar, el T, la probabilidad de error. Fíjense que el TT es estadísticamente significativo. Tiene un 5, ese sí es estadísticamente significativo. Significa que hay cambios a través del tiempo. Y tiene signos positivos, es creciente, ¿no? Ya. Entonces sería el único que en este modelo nos sale estadísticamente significativo. Todos los otros errores son enormes. ¿Ah? Bien. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se captó la idea? ¿Sí o no? ¿No o sí? ¿Está dando el sol en la cara? ¿Dudas, consultas? ¿Dónde está el...? Aquí está el Meet. Acá. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿O seguimos avanzando? Vamos a entrar a la función de costos ahora. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Está bien? ¿Vamos a la función de costos? ¿Todo se entendió? ¿Sí? ¿No habría problemas? Ya, perfecto. Nos vamos entonces a la función de costos. Vayamos a ver un poco teóricamente qué queremos hacer con la función de costos. ¿Qué queremos hacer con la función de costos? Aquí no la tenemos, ¿no? Así que la vamos a poner por acá. Ya. ¿Qué funciones de costos tenemos acá? Vamos, frontera de costos con un producto. Bueno, nosotros, antes que hacer una frontera, vamos a hacer una función primero.
Bueno, estas fronteras, el caso ahora vamos a hacer una función. Bueno, lo que yo les planteaba, ¿no? Es más fácil conseguir datos de costos. Muchas empresas están obligadas a publicarla. No así los datos de producción. Nadie está obligado a entregar su cantidad de productos, su cantidad de inputs. No, nadie está obligado, pero normalmente las empresas grandes, muchas empresas, sí. Y bueno, y otras empresas ni siquiera son cuidadosas muchas veces con los insumos que ocupan. ¿Ah? Es más fácil que lleven las boletas de lo que compran y de los precios de lo que compran a decirle, oye, ¿cuántos kilos de fierro ocupó esta cosa? ¿Cuántos kilos de material esto otro? No muchas empresas tienen buenos sistemas de acumulación de costos. En cantidades me refiero, ¿no? Entonces también ahí tienen más bien hojas de costos con valores comprados, valores utilizados, pero no tanto las cantidades, ¿no? Entonces pareciera que los costos es más fácil encontrarlos y cuánto costaron los insumos y todo lo demás. Bueno, aquí tenemos una función de costo que es relativamente más grande, ¿no? Si ustedes se fijan. Ahora, ¿qué característica tiene esta función de costo? Es que hay un solo producto. ¿Ah? Pero en realidad a nosotros nos interesaría más bien una frontera de costos con productos múltiples, ¿cierto? Donde tenemos, fíjense, varios precios, precios del I1 hasta acá. Tenemos varios productos, fíjense, no solamente un producto. Tenemos el producto de I1 hasta M. Si se fija en la función de carrera, un producto, no tenemos una sumatoria, solamente tenemos beta y un producto. Y después obviamente está el producto cuadrado. Y aquí ya, ahí ya vamos a empezar a ver que aquí en la función de producción translogarítmica teníamos X1, X2, entonces teníamos los productos, o sea, los cantidades de insumos, y después teníamos la cantidad de insumo en primer orden, teníamos los combinados de la cantidad de insumo y sería. En cambio aquí tenemos precio del insumo, los precios combinados, después tenemos que combinar los precios con las cantidades producidas. En este caso una es más simple. Si ustedes se fijan tenemos W por Y, pero cuando el modelo es más complicado, o sea, tenemos más de un producto, fíjense que tenemos W por Y, pero donde hay muchas combinaciones, porque podría ser W1 por Y1, W1 por Y2, W2 por Y1, W2 por Y2, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, son muchas más las posibilidades. Y cuando combinamos tiempo, fíjense que en el modelo anterior solamente era X por tiempo, o sea, cantidad de insumo, aquí tenemos precio por cantidad por tiempo y producto por tiempo. Entonces el modelo es un poco más amplio, pero también analiza más condiciones. Ya, la más básica que vamos a tratar de desarrollar va a ser una frontera de costos. Una frontera de costos. Una frontera de costos Cobb-Douglas. ¿Cómo? Entonces vamos a colocar acá fronteras, fronteras de costos, ¿cierto? Vamos a analizar la Cobb-Douglas, Cobb-Douglas y translog o translogarítmica. Ya, partamos entonces por la Cobb-Douglas de costos. Cobb-Douglas de costos. Ahí estamos. ¿Les parece? Ya. ¿Qué vamos a tener aquí en la frontera de costos Cobb-Douglas? Lo primero que vamos a hacer, vamos a suponer que tenemos vamos a suponer un caso donde vamos a tener aquí entonces algo así como esto. Vamos a ver esto ya. Ya, vamos a copiar esto. Ups. Vamos a copiar esto acá.
Aquí. Entonces vamos a tener una función de costos. Vamos a tener una función de costos con tres precios de insumos y coloquemos dos outputs. ¿Les parece? O coloquemos, no, vamos a hacer el caso que tenemos ahí, así que hagamos con un output. A ver, ¿qué tenemos acá? En este caso tenemos solamente un output. Tenemos solamente un output. Después podemos hacer el caso con más outputs. Hagamos ahora por lo menos este mismo caso que tenemos acá, que tenemos el costo y tenemos un solo output, un solo producto. Ya, hagamos este entonces. Ya, entonces tenemos tres precios de insumo y un output. Ya, ¿cuál sería la forma de la frontera o de la función de costo en este caso? Peguemos una de estas que está aquí. A ver, sí, peguemos una de estas. Te la vamos a copiar como copy. Ya, a ver si pego esto. Ya, ok. Y aquí la pegó. Ya, entonces nuestra función original va a ser el costo. Vamos a colocarla así. En función. A ver. Vamos a colocarla así. El costo en función de. Vamos a colocar un componente. Le vamos a poner aquí. Aquí. Vamos a poner A0. Un componente A0. Un componente A0. Bien. Vamos a tener un B. Esto lo vamos a borrar. Ahí. Un componente A0. Vamos a tener un. Vamos a insertar acá. Ya. Vamos a tener aquí un componente que le vamos a llamar W. Ya, esto no me va a servir. Vamos a hacerlo así. Ahí. Vamos a tener entonces un componente así. Vamos a tener un W1, precio del insumo 1, en función de, coloquémosle un parámetro beta 1. Entonces aquí arriba vamos a tener que insertar algo así como esto para hacerlo ahí. Entonces este va a ser en función de un parámetro beta 1. Y esto también va a estar en función de un W2. Un W2. Ahí. Un W2 en función de un parámetro beta 2. ¿Me van siguiendo? Esto va a ser también en función de un W3. Tenemos tres precios, ¿no? W3 acá. En función de un beta 3. Y aquí tenemos un Y. ¿Qué hice? Borré el 2. Copy. Ahí sí. Este sería el 2. 2. ¿Algo hice mal acá? Ahí. Ahí sí. Ahí. Ahí. 2. ¿Algo hice mal? Aquí. Ahí. 2. Sí. Ahí. Y aquí arriba
también 2. Ya, ahí. Entonces, fíjense que tenemos un modelo de esta forma. Bueno, así nomás, este sería el Cobb-Douglas. Y nos falta aquí solamente una cosa que sería el Y. Que el Y también lo podríamos representar como Y1, pensando que es un solo insertar acá. Dejémoslo acá, aquí, así. Entonces, supongamos que sea un Y, y en este caso es 1. Y1. Y aquí nos faltó en realidad el componente tiempo. Podríamos ponerlo. Tiempo, componente tiempo y tiempo. Ya. Fíjense que esta forma funcional, la única manera en que nosotros podemos estimarla, entonces, para estimar esta forma funcional Cobb-Douglas, el modelo entonces el modelo se tiene que linealizar y homogeneizar, ya parece que está bien. Linealizar, vamos a subrayar eso, y homogeneizar. ¿No? Ya, ¿qué es eso? Bueno, linealizar ustedes ya lo conocen. El modelo tenemos que dejarlo lineal, ¿cierto? Y aquí podemos colocar la linealización se consigue aplicando, ¿cómo se llama? Aplicando el logaritmo natural, logaritmo natural a ambos lados de la ecuación, ¿cierto? Y la homogeneización, dividiendo los componentes monetarios, por uno de los precios, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, W sub 3. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese que esto no es igual que la función de producción. En la función de producción solamente linealizamos. Pero como aquí hay plata involucrada, están los costos y están los precios, la verdad es que nos interesaría mucho que los valores monetarios estén homogenizados. Entonces, se debe tener en cuenta que la homogenización, ¿cómo? No es lo mismo que la actualización por IPC.
No es lo mismo que la actualización por IPC. ¿Cierto? Cuando uno piensa en homogeneizar en función de los precios, no es lo mismo que diga yo, en realidad voy a actualizar por IPC. ¿Mm? Son cosas distintas. Ya, porque fíjense que nosotros aquí tenemos varios años, año 1, año 2, año 3. Aquí se parte del supuesto que la base de datos ya está actualizada, o sea, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Se parte de la base se parte del supuesto que la base de datos ya está actualizada de acuerdo a la variación, a la variación, a la variación de los precios. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Siguieron la idea? Ya, entonces partamos de que cuando uno tiene su base de datos, esto lo vamos a grabar, porque después la tengo que subir, entonces partimos de la idea de que la base de datos que tenemos, esto que está aquí en plata, estos costos, fíjense entonces, estos costos que son del año 1, para 20 empresas, están al mismo valor monetario que los del año 2, ya están corregidos monetariamente del año 3, del año 4 y del año 5. Ya se aplicó la corrección monetaria de acuerdo a una variación del IPC. Partimos también del supuesto que estos precios que están aquí, este precio para la empresa 1, año 1, está en el mismo índice que el precio de la empresa 1 del año 2 y de la empresa 1 del año 3. O sea, aquí ya la actualización monetaria o la corrección monetaria, como quieran ustedes llamarla, ya está hecha. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de homogenización, nos estamos refiriendo a otra cosa, nos estamos refiriendo a que ya sabemos que estos están a valor de un mismo valor monetario, precio de un mismo año, sino que nos interesa entonces que todos esos costos, ese precio, ese precio y ese precio, estén en función de uno de los precios, para que efectivamente entonces en este contexto la función represente esa condición de homogeneidad, homogeneidad valórica en términos de pesos. Ya, ¿cómo hacemos esto entonces? Entonces, aplicando logaritmo natural, aplicando a logaritmos naturales, ¿cierto? Y homogeneizando, obtenemos, ¿qué obtenemos? 2 puntos. Ya, vamos a hacer la ecuación acá. Vamos a hacer la ecuación. Vamos a traer una de estas, cualquiera. A ver esa. Command copy, a ver si nos va bien con esta. Tan, tan, tan. Pum, pum, pum. A ver si lo podemos hacer. ¿Ya? Vamos a tratar de generar aquí nuestra función de costos contables. Como ven. Ok. Ya. Entonces aquí sería esta primera parte. Ya, espérense, a ver. Aquí vamos a tener que insertar. Entonces vamos a colocar aquí esto. Ya, entonces vamos a tener aquí costo. A ver si se puede. Entonces esto va a ser el costo. El costo, ¿cierto? Y entonces lo primero que vamos a hacer va a ser linealizar. Vamos a colocar aquí ln y vamos a linealizar así y así. Fíjense, ahí tenemos el logaritmo natural del costo
Si aplicamos logaritmo a ambos lados, estaríamos bien. Entonces, esa sería la linealización, el logaritmo natural. Pero la homogenización dijimos que íbamos a tratar de representar ese costo en función de un precio que elegimos en este caso W3. Así que aquí podemos colocar dividido por el precio W3. ¿No es ese? Entonces aquí vamos a insertar ese. Vamos a colocar aquí ese. Ya. Entonces aquí va a estar W3. Ya. Ya, aplicamos logaritmo natural a la primera, a alfa, a 0, y vamos a obtener alfa 0, ¿está bien? ¿Cierto? De A0 le aplicamos logaritmo natural, vamos a tener eso. Después vamos a aplicar logaritmo natural a W1t, y aquí ya tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar acá. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a copiar esto que está aquí, como X. Lo vamos a pegar acá adentro, a ver si funciona. Ya. Entonces este sería W1, pero dijimos que W1 va a estar en función de W3t. Entonces, esto va a estar en función de W3. Ahí. One copy. Y lo vamos a pegar acá adentro, para ver si nos funciona. Ahí estamos. Entonces, fíjense que ahora ya tenemos el costo en función de W3, o sea, está homogenizado, y además tenemos el logaritmo natural. Aquí me faltó el logaritmo natural, entonces. Ln de lo que está ahí. Ahí. Perfecto. Vamos a tener ahora W2. ¿Ya? Vamos a tener ahora aquí, esto lo vamos a borrar, y vamos a tener ahora el caso de W2, como copy, vamos a pegar acá. Entonces aquí vamos a tener beta 2, ¿está bien? Aquí tenemos W2 dividido W3. Entonces tenemos linealizado, ¿cierto? Y homogeneizado por W3. ¿Está bien? Ahora aquí vamos a colocar un más. Ya. Aquí también vamos a colocar un más. Vamos a colocar un más ahí. Ya. Entonces nos falta ahora vamos a tener beta 3 entonces. Aplicamos logaritmo natural. Vamos a tener aquí beta 3. No, ahí no. Ahí bajito, sí. Ahí. Beta 3. Y W3 aquí. Ya. Eso está bien. Y aquí vamos a tener entonces beta 4. Beta 4. Y aquí vamos a tener Y, ¿cierto? Que sería el producto, que en este caso le pusimos 1, T. Y vamos a colocar, y esto que está acá nos faltó entonces homogenizar. No tenemos que homogenizar. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aplicar el logaritmo natural de el Y. Ups, no era así. Ahí. Ahí sí. Y nos falta entonces un error aleatorio que vamos a insertar aquí, un mu. Vamos a insertar aquí un mu acá adentro, que también le vamos a colocar IT. Así. IT. Ya. Ahí tendríamos nuestro modelo completo. Fíjense ustedes que hemos homogenizado todo lo que tiene que ver con valores. Tenemos homogenizado el costo en función de W3, el precio 1 en función de W3, el precio 2 en función de W3, y aquí tenemos el precio 3 en función de W3.
Pero W3 sobre W3, ¿cuánto nos da? ¿Nos da? ¿Cuánto nos da eso? 1. Y el logaritmo natural de 1 es... ¿Cuánto es? El logaritmo natural de 1 es... Es 0. Por lo tanto, ese término no lo podemos estimar. Fíjense que por homogeneizar perdimos el W3. Y Y, ¿por qué no lo homogenizamos? ¿Quién tiene una idea por qué no lo homogenizamos? Vamos guardando esto. A ver. Curso. ¿Por qué no homogenizamos? Ahí está, ¿cierto? El logaritmo de 1 es 0, muy bien. ¿Y qué pasa con el W3? O sea, el Y, ¿por qué no lo homogenizamos? ¿Por qué no lo dividimos por W3? ¿Alguna idea? ¿Algún comentario? ¿Por qué no? ¿Alguien se dio cuenta por qué no homogenizamos eso? Fíjense que aquí podemos tener la respuesta, porque la homogenización, ¿cierto?, la aplicamos respecto de los componentes monetarios. ¿E Y qué es? ¿Es monetario? ¿Y es monetario? La respuesta es, ¿qué es Y? Es una cantidad de producto. Esto es costo, es plata, y las W son precios, también es plata. Pero Y es una cantidad. Por lo tanto, nosotros en este caso no homogenizamos Y porque no es un precio, es una cantidad. Entonces, bajo este esquema, hemos perdido. Entonces, ya, seguimos acá. Aquí. Entonces, podemos colocar que al homogenizar, queríamos así nomás, homogeneizar, le puse yo acá, pero queríamos así directo, ¿no? Entonces, al homogenizar por W3, se pierde un parámetro, se pierde el parámetro, ¿cuál parámetro se pierde? Beta 3. Arreglemos así un poquito. Ahí. Como un copy. Se lo puedo pegar acá. Okay. Ya. Entonces, al homogeneizar por W3T se pierde el parámetro. Este parámetro se pierde, ¿no? Parámetro beta 3. Un copy. Pierde el parámetro S. Se pierde el parámetro beta 3, coma, el que se puede recuperar, recuperar una vez que se realice la estimación del resto de los parámetros. Entonces, ¿cómo se recupera W3? Vamos a suponer esto, vamos a suponer entonces, vamos a insertar acá, vamos a insertar esto. A ver. Insertemos acá. Vamos a suponer que la sumatoria, vamos a suponer homogeneidad, de I igual 1, de I igual 1, hasta J, o hasta
esta J, de igual 1 hasta J va a ser igual a la sumatoria de los... Entonces ya, entonces vamos a tener que la sumatoria de los beta i, one copy, vamos a suponer que la sumatoria de los beta i, aquí bajito, i, ups, ahí, de los beta i, y esta sumatoria, al estar homogenizada, van a ser igual a 1, ¿cierto? Entonces vamos a suponer que la sumatoria de beta 1 más beta 2 más beta 3 debiera ser igual, ¿cierto? Entonces, si eso es así, nosotros después lo que podemos hacer, por lo tanto, una vez que estiremos, como tenemos los parámetros, entonces vamos a suponer en este caso, como son 3, vamos a suponer que esto implica que esto implica que, ¿qué implica? Implica que beta 1 más beta 2 más beta 3 son iguales a 1, ¿cierto? Entonces este es beta 2 y este que está aquí es beta 3. Entonces vamos a suponer que en este caso particular, ¿cierto? Que tenemos 3 parámetros, beta 1 más beta 2 más beta 3 son igual a 1. Punto y coma. Punto y coma. Entonces podemos recuperar beta 3. Podemos recuperar aquí. Ups, no lo pego. Con copy y podemos recuperar beta 3 igual. Vamos a recuperar beta 3. Ajá, ahí. Esto sería igual. No. Igual a 1 menos beta 1 y beta 2. Un copy aquí. Ya. ¿Qué hice? Ahí. Ya. Ahí sí. Ya. Entonces, fíjense ustedes que aquí lo perdimos al homogenizar, pero después que calculemos beta 1, beta 2, vamos a calcular beta 1, beta 2 y no lo coloquemos beta, coloquémosle un delta para que no nos confundamos acá. El que está relacionado con el capital, coloquémosle delta. Insertar. Y aquí a este. ¿Qué hice acá? ¿Qué hice acá? Así volvamos ahí. Ya. Aquí. Ahí. Entonces, supongamos que este que está acá no es un beta, coloquémosle otro valor. Insertemos aquí un delta. Ese. Entonces, coloquémosle aquí. El que está relacionado con Y va a ser un delta 1. Para que no nos confundamos. Delta 1. Ahí. Ya. Entonces, ¿qué vamos a suponer acá? Que en este caso tenemos que estimar 3 parámetros asociados a los precios, beta 1, beta 2, beta 3. El beta 3 lo perdimos porque homogenizamos y pasó lo que pasó.
W3 sobre W3 da 1, logaritmo natural de 1 es 0, 0 por beta 3 desaparece, pero está el resto de la función homogeneizada, y nosotros sabemos que cuando está homogeneizada, la sumatoria de los beta i suma 1, o sea, en este caso particular, beta 1 más beta 2 más beta 3 debiera sumar 1, y entonces una vez que calculemos beta 1 y beta 2, la única forma que tenemos para recuperar beta 3 es despejando 1 menos beta 1 menos beta 2, vamos a poder nuevamente conocer cuál es el parámetro de beta 3. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros podemos hacer aquí. ¿Estamos bien? Teóricamente. Porque fíjense que nosotros lo único que vamos a hacer, vamos a colocar aquí un número, le vamos a decir al Excel, hágalo, al OLS, va a ser una matriz, le vamos a decir, obtenga por mínimos cuadrados ordinarios un vector de columna de parámetros beta U, alfa 0, beta 1, beta 2 y delta 1, y va a sacar los parámetros. El modelo no sabe lo que es. El software no sabe lo que es. Nosotros estamos diciendo, este alfa 0 va a ser el intercepto, este beta 1, que se obtiene haciendo esta transformación. Nos va a representar el precio del insumo homogenizado. Aquí este costo, que es el costo total dividido por W3, va a ser un costo homogenizado y linealizado. El software no tiene idea en realidad de lo que estamos haciendo. Todo esto lo estamos haciendo dentro de nuestra cabecita, ¿no? Nos estamos imaginando un mundo con una función de costos siguiendo estos modelos teóricos. Es lo único que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta allí? Bueno, hagamos esto ahora. Hagamos esto. Entonces tenemos que tomar el costo, aplicarle el logaritmo natural y sacar el logaritmo natural de W3. Eso menos eso, bueno, hacerlo así, como queramos, da lo mismo, ¿no? Entonces aquí debiera ser logaritmo natural del costo menos logaritmo natural de W3. Y eso nos entrega este costo homogeneizado, linealizado y homogeneizado. Hagamos eso, vamos al Excel. Ya está hecho en el Excel, ¿no? Vamos al Excel y busquemos aquí una Cobb-Douglas. Una Cobb-Douglas. Entonces fíjense que lo único que hice yo aquí, lo único que se hizo fue tomar la empresa, el año, colocar el costo total, tal como está en la base de datos original, ¿cierto? Si ustedes se fijan en la base de datos original, tenemos el costo total, tenemos el precio del capital, el precio del trabajo y otros, y la cantidad de productos. Entonces, esos elementos están traspasados aquí. Y fíjense que está el costo total, el precio del capital, el precio del trabajo, el precio de otros y la cantidad de outputs. Nada más que eso. ¿Qué es lo que hacemos acá? ¿Cómo construimos el costo? Ustedes saben cómo aquí impusimos homogeneidad, hicimos esto. Logaritmo natural del costo menos logaritmo natural de otros, que es exactamente lo mismo que tenemos aquí en esta parte teórica. Logaritmo natural del costo menos logaritmo natural de eso. O hubiésemos hecho lo mismo, tomamos el logaritmo natural de ese, tomamos el costo, lo dividimos por W3, le calculamos el logaritmo natural y debiera darnos exactamente lo mismo. Si lo hacemos aquí, tiene que darnos exactamente lo mismo. Aquí lo tengo hecho yo, fíjense ahí. Logaritmo natural, ¿lo ven o no? Ahí. Si ustedes se fijan ahí, logaritmo natural del costo dividido W3, le calculamos el logaritmo natural. Eso es lo que tengo hecho ahí. Fíjense que tenemos costo dividido eso, y después a eso le aplico el logaritmo natural, y el valor que nos da es 3,4, que es el mismo 3,4 que está ahí. Es exactamente lo mismo, ¿no? Hacerlo así, logaritmo natural de eso, menos logaritmo natural de eso, o hacerlo directamente así, que sería eso dividido eso, y a esa cantidad aplicarle el logaritmo natural. Da lo mismo, 3,402, 180. ¿Sí? Da exactamente lo mismo. Así que eso es lo que nosotros hacemos para cada observación. Para esa, si ustedes se fijan, ahí está hecho lo mismo. Para la que sigue, está hecho exactamente lo mismo. Y por lo tanto, ahora sabemos que esta columna le pusimos costo, pero en realidad es más que eso. Es el costo original linealizado y homogeneizado. ¿Qué significa que esté linealizado? Significa que a nosotros nos interesa estimar un modelo, no un modelo Cobb-Douglas propiamente tal así,
sino que un modelo que sea lineal en los parámetros. Así que al aplicar el logaritmo natural, baja el beta 1, baja el beta 2, baja el beta 3, y por lo tanto nuestro modelo ya es lineal en los parámetros. Ese beta 1 es lineal, ese beta 2 es lineal, el beta 3 es lineal, y ese delta también es lineal, y el alfa 0 también está linealizado. Entonces ya tenemos un modelo lineal en los parámetros, que es parte de los supuestos de los mínimos cuadrados ordinarios. No sé si se acuerdan de eso. Y, por otro lado, el costo, nos interesa que la función de costo esté homogenizada. Así que homogenizamos en función de uno de los precios. Homogenización no es lo mismo que actualización monetaria. No es lo mismo que corrección monetaria, no. Ya partimos del supuesto que todos estos valores están corregidos monetariamente. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es que estamos reflejando todos los valores monetarios en función de uno de los valores, uno de los precios. Entonces, eso respecto de eso, eso respecto de eso, eso respecto de eso, y ese respecto de sí mismo. Esa es la imposición de la homogeneidad, que es también lo que tenemos, ¿dónde está mi Excel acá? Que es lo que tenemos acá. Entonces, fíjense, ahí está la homogeneidad impuesta. Para el capital que hicimos exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el precio del capital, el logaritmo natural del precio del capital, menos el logaritmo natural de otros, que es W3. Para el trabajo, hacemos exactamente lo mismo. Y other, ¿para qué lo vamos a calcular si ya sabemos que da 0? Después el output, fíjense ustedes, solamente logaritmo natural no está homogenizado. Pregunta de prueba, siempre pregunto, ¿por qué no se homogeniza el producto? Y la respuesta es porque, ¿cuál es la respuesta? Porque, ahí está, porque no es monetario. Muy bien, Sebastián, porque no es monetario. Efectivamente, ahí estamos. Después tenemos el tiempo lo hicimos igual que el otro lado, lo representamos como una desviación de su media, y estaríamos, son todas las variables que tenemos. Tenemos costo, homogenizado, o sea, linealizado y homogenizado, capital, trabajo, output y tiempo. Y corremos el modelito. ¿En qué consiste correr el modelito? Si ustedes se fijan, vamos aquí a herramientas, aquí vamos a análisis de datos, aquí con lentes de no veo. Análisis de datos, ahí, regresión, y tenemos, ¿cuál es la variable dependiente? Sabemos que es, ahí está, ¿no? Marcadita, es efectivamente, no está corrido esto. No, bueno, yo aquí tengo que elegirla, ¿cierto? Es el costo, que está acá. Bueno, hagámoslo. La variable dependiente va a ser el costo, aquí, de aquí, homogenizado hasta abajo. Digamos bien. Sí, ahí está el costo. Muy bien. ¿Qué más? Tenemos las variables explicativas, que en este caso van a ser de aquí, de capital, hasta tiempo, ahí, hasta abajo. Ups, no. Ahí sí. Hasta ahí. Y busquemos un lugar donde salga la variable, corremos eso, y coloquemos acá encima de esta, ¿no? Ahí. Y hacemos correr el modelito. Nos va a salir lo mismo, a ver, 13039, a ver si sale lo mismo. ¿Salió lo mismo? Pum, 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 pum. Tenemos X1, X2, X3, X4, ya, ¿estamos bien? A ver, veamos. Herramientas. Análisis de datos. Regresión, aceptar. Ya. Veamos si el costo está bien. Costo está bien. De ahí hasta abajo. Hasta el final, ya. Después tenemos... Ya, tenemos el precio del capital homogenizado, linealizado, el precio del trabajo, tenemos el output y tenemos time.
4 variables. ¿Estamos bien hasta abajo? Perfecto. Ya. A ver. Ya. Pareciera que está bien. Déjeme probar una cosita aquí. Pum, 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 pum. Esto debería ser 0.1234. 1. Tengo unos ceros acá. Yo creo que esto está mal acá. Este le llaman el truco del chino, ¿no? Así le dicen, el truco del chino. Que en realidad cuando tenemos cero siempre es un problema. Así que en realidad lo que uno busca es un número que se aproxime mucho a cero. A ver ahí, hagámoslo correr. ¿Qué pasa ahí? Herramientas, análisis de datos, regresión, aceptar. ¿Está todo bien? Eso, ya. Eso, ya. Y aceptar. Sí, está bien. 1.1600 está igual. Ya. Ya, perfecto. Aquí tenemos entonces las variables. Si ustedes se fijan, en este caso, al ser una función de costos, los coeficientes pasan a ser una elasticidad, ya no es del insumo. Fíjense ustedes que lo que tenemos acá es cómo cambia, esta acá sería una elasticidad, sería una elasticidad del precio del insumo respecto del costo. ¿Cómo representamos esto? A ver, vayamos por acá. Yo aquí copié esto, pero en realidad copiamos esto que está aquí. A ver. Command copy. Y llevémoslo para allá ahora. Aquí, ¿no? Entonces, Command B. Fíjense que aquí lo que tenemos, cada uno de estos beta i, así. Entonces aquí es cómo cambia el costo cuando cambiamos un precio de un insumo, ¿cierto? Un WI por WI sobre el costo. Ahí estamos. ¿Cierto? Entonces esto nos refleja o nos representa el cambio porcentual o el cambio proporcional que hay en el costo cuando cambiamos o cuando cambia el precio de uno de los insumos. ¿Cierto? Y eso sería para la variable capital y trabajo. ¿Cierto? Para la variable capital y trabajo. Porque la output no es costo, sino que la output es producto. Fíjense ustedes allí. Entonces, respecto entonces de X1, X2, ¿cierto? Podríamos, y nos falta entonces ahora por homogeneidad, homogeneidad se puede obtener, en este caso, lo que habíamos llamado beta 3, que en este caso sería 1 menos beta 1, aquí me faltó el igual. Ahí, ¿no? Entonces aquí vamos a obtener beta 3. Sería 1, entonces, ya, por aquí lo arreglamos. 1 menos beta 2, beta 1 menos beta 2 ahí.
Ese sería el parámetro entonces de beta 3. ¿Cierto? Que aquí sería beta 3 igual a 1 menos beta 1 menos beta 2. ¿Está bien? Ahí estaría. Entonces fíjense que obtuvimos el parámetro que habíamos perdido cuando homogenizamos, lo recuperamos por homogeneidad. Y entonces, ¿qué representaría el parámetro? Bueno, primero podemos ver, lo primero que deberíamos analizar aquí es si los parámetros son estadísticamente significativos. ¿Es el parámetro asociado al precio del insumo capital estadísticamente significativo? Tenemos que mirar el estadístico T, es grande, sí, no hay problema, y miramos aquí el específico, fíjense que es 0,0 son 8 ceros, ¿no? Así que es altamente significativo. El segundo, 4,9, es mayor que 1,96, altamente significativo. Y el output es 15, es altamente significativo. Y el tiempo también es estadísticamente significativo. O sea, todos los parámetros son estadísticamente significativos, incluyendo el intercepto, que en este caso no le damos explicación económica. Entonces, ¿qué decimos nosotros respecto de esta? Podríamos denominarle elasticidad precio del insumo, ¿cierto? Elasticidad precio del insumo. Entonces, fíjense, si se aumenta en un 1% el precio del insumo 1, ¿cierto? Coloquemos W1, W1, que es el insumo asociado al capital, implica que el costo es signo positivo, va a aumentar ¿en cuánto? Aumentar en un 0,413%. ¿Cierto? El mismo análisis podemos hacer para el insumo 2, para el precio del insumo 2, ¿cierto? Y fíjense ustedes lo importante que es el output. El output es mucho más relevante porque en los costos, lo que más hace subir los costos es si aumentamos la producción, ¿no? Si producimos más producto, eso aumenta los costos. Entonces, esto que está acá nos va a representar una elasticidad del output, ¿cierto? Si nosotros queremos ver qué representa, le pusimos delta, ¿no? Entonces, command copy, peguémoslo acá, command B. Entonces, aquí le vamos a colocar un delta, a ver si puedo encontrar un delta, coloquémoslo así, delta, y va a representar cómo cambia el costo cuando cambiamos Y por Y sobre C. Entonces, ¿qué vamos a representar aquí? Vamos a borrar esto. Ahí. Vamos a dejar aquí sin bordes. Aquí, ahí. Ya. Vamos guardando esto. Entonces, aquí, ¿qué vamos a decir? Si aumenta el nivel de producción o la cantidad producida, digamos así, la cantidad producida en un 1%, esto implica, ¿qué implica? Esto implica que el costo se incrementa, porque es un signo positivo, incrementa en 0,76%. 0,76%. ¿Perfecto? ¿Estamos bien? Entonces, esta sería una elasticidad, si se fijan, sería una elasticidad de producto en una función de costo. Una elasticidad de cantidad de producto en la función de costo, y esta representaría una elasticidad de precio de insumo. Una elasticidad de precio de insumo. Bien, ahí lo hemos
estimado aquí en Excel. También lo podemos hacer en Stata. ¿Ah? Bueno, hicimos esta, la hacemos después en Stata, ya son las 4, ¿no? ¿Sí? Y posteriormente hacemos la función de costos translogarítmica. Hacemos la función de costos translogarítmica. A ver cómo nos vaya. Si encontramos más información que en la función de producción translogarítmica. ¿Sí? Perfecto. Guardamos esto. Archivo, guardar como. Y lo tengo en el escritorio. Eje data, sí, está en el escritorio, ¿no? Escritorio, perfecto. Ya. Dejamos de presentar, de tener la presentación, y también dejamos de grabar. De tener